Muy buenos días, tengan todos. Gracias por asistir. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar viendo tuberculosis pulmonar. Nos vamos a presentar mi compañera Doraya Anaí Villanueva Vivar, María Fernanda Sánchez Hernández, Diana Berenice Rojas Cruz y una servidora. ¿Te puedes cambiar, por favor? Bueno, comenzamos con un poquito de historia. Robert Koch fue un médico y microbiólogo alemán quien descubrió esta bacteria, la Mycobacterium tuberculosis, en 1882. Por este descubrimiento se le otorgó un Nobel y se le llamó a la bacteria bacilo de Koch. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, la cual afecta de forma predominante a los pulmones. Se transmite de persona a persona por la inhalación de gotitas respiratorias. ¿Me puedes cambiar, por favor? Y bueno, como el organismo es un aerobio obligado, se asienta en áreas con alto contenido de oxígeno y flujo sanguíneo elevado, por eso tiene predominio en los pulmones. Pero pues solamente un 30% de los pacientes que se infectan después de la exposición a gotas. La interacción de esta bacteria, de Mycobacterium tuberculosis, con el hospedador comienza cuando las gotitas infecciosas de los pacientes contagiados son inhaladas por la persona, pero la mayor parte de los bacilos queda atrapados en las vías respiratorias altas, que son expulsadas por el bacilo ciliar de las células de la mucosa respiratoria. Y entonces, bueno, nada más un pequeño porcentaje de las bacterias llega hasta los alvéolos, menos de 10%. Ya una vez en los alvéolos son las bacterias fagocitadas, es decir, que son tragadas por los macrófagos alveolares. Y bueno, si las bacterias llegan a escapar a esta actividad microbicida, se desarrolla la infección. Una vez que esto pasa, por lo general tiene lugar la diseminación linfática, es decir, que pues, se pasa al torrente linfático y también al torrente sanguíneo. Y esta etapa se llama tuberculosis primaria y suele cursarse asintomática y sin manifestaciones radiográficas. Y bueno, en la mayoría de las personas con una inmunidad celular buena, intacta, los linfocitos T y los macrófagos rodean a los microorganismos en granulomas que limitan su multiplicación y su diseminación. Y la infección se contiene, pero no es erradicada. Es decir, bueno, ahí en la imagen pueden ver como las células, que son los que están como de color morado, son los macrófagos. Entonces crean como unas como los contienen, una bolita, podríamos decir, y ahí se quedan. Esta etapa se llama infección tuberculosa latente y, bueno, no tienen la enfermedad activa y el microorganismo no se puede transmitir a otras personas. Pero, sin embargo, la enfermedad puede reactivarse si se deterioran las defensas inmunitarias del hospedador, de la persona, y esto pasa en casi 6% de las personas con infección tuberculosa latente que no recibe un tratamiento preventivo. Entonces, en casi 5% de los casos, la respuesta inmunitaria no es adecuada para frenar esta infección primaria y, por lo tanto, se desarrolla después una tuberculosis primaria progresiva, que ya es la que se acompaña de manifestaciones pulmonares que se describirán más adelante. Siguiente, por favor. Ok, ahora los factores de riesgo que van a ser predisponentes para que una persona pueda infectarse de tuberculosis pulmonar. Primero vamos a tener el contacto cercano con personas ya infectadas con tuberculosis o pueden ser pacientes. Esto puede ser en el caso de los médicos que están en contacto directo con los pacientes infectados, o también si llegamos a tener un contacto cercano con personas que ya tengan la enfermedad. Otro tipo de población en riesgo vulnerable son los latentes y los niños menores de 4 años, así como los adultos mayores. En otro caso tenemos también al contacto cercano familiar o las congregaciones, que es como todo este grupo de personas que se puede llegar a juntar en un solo lugar y puede llegar a contraer a sí mismo la enfermedad.
De igual manera, tenemos a los pacientes inmunocomprometidos. Estos van a ser personas que ya tengan otra enfermedad que ya haya afectado al sistema inmunológico, y un ejemplo es el VIH, que también ocasiona el virus del SIDA, y otras enfermedades como pueden ser cáncer o diabetes, que les hablaré en unos momentos sobre ello. La siguiente, por favor. Ok. También otro factor puede ser el bajo peso o llegar a tener también desnutrición. Puede ser tanto una como otra o ambas en conjunto. Los fumadores, como sabemos, esta enfermedad pues afecta también a los pulmones, así que un factor predisponente son las personas que consumen tabaco. Y los pacientes diabéticos, existe una relación en donde la diabetes también afecta al sistema inmunológico, y de igual manera al consumir, bueno, al consumir los medicamentos prescritos por los médicos en el caso de tuberculosis, también pueden ser un factor que afecte aún más al control glucémico o del azúcar en el caso de la diabetes. La siguiente. Ay. Fer, ¿le puedes pasar, porfa, a la siguiente? Ay, no. No sé si ya logran ver la diapositiva de epidemiología. Listo. Sí, ya se Gracias. ve. Gracias. Bueno, ahora hablando un poquito de su epidemiología, algo importante es que en el año 1985, que fue cuando hubo mucho auge en la enfermedad del VIH, fue cuando muchos médicos o el sector salud se dio cuenta que uno de los principales factores de riesgo pues era las personas que estaban inmunocomprometidos. Y fue cuando el sector salud se encargó de hacer muchas estrategias, tanto para el diagnóstico como el tratamiento, y es por eso que desde el año 2000 se redujo la tasa de mortalidad hasta un 42%, pues que es muchísimo. Y bueno, ahora, hablando a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud ha reportado que al día aproximadamente 30,000 personas contraen la enfermedad. Y de estos, 4,500 personas aproximadamente mueren a diario por esta enfermedad. Ahora, hablando sobre México, en el año 2016 se reportaron 2,569 muertes y en el mismo año 21,000 nuevos casos de tuberculosis, en los cuales los principales estados fueron en el número 1 Veracruz, en el segundo lugar Baja California, en el tercero Guerrero y en cuarto y quinto Tamaulipas y Sonora. Ahora, si bien cada día se reduce un poco más la tasa de mortalidad y de contagios sobre esta enfermedad, pues el sector salud sigue intentando implementar nuevas estrategias para que esto siga reduciendo. ¿Le puedes pasar, por favor? Ok. Ahora, hablando sobre un poquito de los síntomas, algo pues de lo que hablaba mi compañera es de que cuando la enfermedad está en una etapa latente o primaria, pues podemos encontrar a los pacientes completamente asintomáticos. Pero cuando ya está en una fase secundaria, ya vamos a encontrar síntomas como lo son la tos intensa, que va a durar de 2 a 3 semanas o más. También aquí esta tos puede venir acompañada de expectoración y con esto puede ser esputo o hemoptisis, que es tos con sangre. También podemos encontrar el dolor a nivel del tórax, pérdida de apetito y con esto también pérdida de peso. Cansancio o fatiga crónica sin razón alguna, febrícula vespertina, sudoración nocturna, que son uno de los principales síntomas que podemos encontrar. Y estos van a ser los principales síntomas en la mayoría de de las tuberculosis pulmonares. Hay pacientes que pueden tener síntomas extrapulmonares, pero es muy reducido el porcentaje de este tipo de pacientes. La mayoría solo cursa por estos síntomas. Y bueno, eso sería todo de mi parte.
Ok, ahora hablando sobre el diagnóstico de esta, pues vamos a tener que el médico obviamente se va a apoyar de la historia clínica del paciente del interrogatorio, pero lo más importante aquí es también las pruebas que existen para poder hacer un correcto diagnóstico. Una de estas, por ejemplo, es la baciloscopía, que está indicada a toda persona con tos y expectoración o hemoptisis durante 2 semanas. Y en la tuberculosis pulmonar se deben realizar 3 tomas de este esputo, que va a ser un moco o alguna otra materia que venga o que provenga de los pulmones al toser. Entonces, esta muestra se va a llevar al laboratorio y se va a usar para buscar los bacilos, en específico el bacilo de Koch, que había mencionado mi compañera anteriormente, que el cual va a ser el agente principal causante de la tuberculosis. Tenemos también otro estudio que es el cultivo. Este es más sensible que la baciloscopía para poder detectar la enfermedad, y esto también es necesario para poder identificar algunas cepas aisladas de la bacteria. La desventaja es que es más costosa que la baciloscopía y está indicada en caso de haber tenido una baciloscopía negativa y el médico tenga una alta sospecha clínica de la enfermedad. También está indicada para el diagnóstico y tratamiento de pacientes que han sido previamente tratados de tuberculosis. Otra de las técnicas es la radiografía de tórax. Esta es una técnica que es muy sensible para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar en pacientes que son inmunocompetentes, es decir, que su sistema inmune se encuentra en buen estado, aunque es completamente inespecífica porque pues no hay un signo patognomónico o algo que te diga que pues este paciente tiene tuberculosis. O sea, existen lesiones o hallazgos radiológicos que son sugestivos de tuberculosis, pero esto no indica que el paciente la tenga. Lo que indica es que pues, se deben realizar los estudios microbiológicos pertinentes para poder confirmar así el diagnóstico. Tenemos también una prueba de tuberculina. Esta se va a considerar positiva cuando el paciente tenga 5 o más milímetros y el paciente tenga características como haber tenido un contacto estrecho con un portador de tuberculosis activa, una coinfección con VIH, pues en este caso pues el paciente va a tener su sistema, va a tener un inmunocompromiso, va a estar inmunodeprimido, o algunas otras condiciones de inmunocompromiso, el uso de corticoides sistémicos, una historia de trasplante de órganos o alguna otra terapia inmunosupresora, o cambios también que, como ya les mencionaba en la radiografía de tórax, que sean sugestivos de tuberculosis pulmonar, ya sea inactiva o activa. Y la prueba de tuberculina también se va a considerar positiva con 10 o más milímetros para sospecha de TB activa cuando el paciente no tenga las características que ya les mencioné. Es indispensable que esta prueba se haga como escrutinio, tomando en cuenta algunas consideraciones que son importantes, como por ejemplo, si la prueba de tuberculina inicial es negativa, se puede realizar una segunda prueba de 1 a 3 semanas después, y ya si la segunda es negativa, pues ya se va a considerar que la persona no está infectada con la enfermedad. Pero si la segunda prueba es positiva, pues el paciente debe clasificarse ya como infectado y se debe realizar un manejo ya de antibióticos contra esta enfermedad. La prueba de tuberculina, ¿cómo se hace? Esta prueba se va a hacer inyectando 0.1 mililitros de un derivado proteico purificado de tuberculina, así se llama, en la cara anterior del antebrazo. Entonces, esta inyección se va a aplicar pues con una jeringa. La inyección es intradérmica y se va a aplicar, cuando se aplica correctamente, debe producir como una elevación o una ronchita de 6 a 10 milímetros de diámetro. Esta se va a interpretar de entre 48 y 72 horas después de que se administró. Esto lo debe hacer pues un trabajador de la salud que esté capacitado para la lectura de los resultados. La relación se va a medir en milímetros de induración, es decir, en el área con hinchazón firme, como se puede ver aquí en la imagen. No se va a medir el enrojecimiento que se genera pues alrededor, sino se debe medir la piel indurada, es decir, pues que se hincha más y que está más firme. El área dentro de esta debe pues ser perpendicular al eje longitudinal del brazo. Entonces, si los resultados se van a interpretar si hay una induración de 5 milímetros o más, como se los había mencionado en la diapositiva anterior, en personas que tengan VIH o que hayan tenido contacto con una persona infectada de tuberculosis, se va a considerar positiva porque tiene estos
factores de riesgo para padecer, para pues tener la enfermedad. Pero una induración de 10 milímetros o mayor se va a considerar positiva en personas que, por ejemplo, nacieron en países donde la tuberculosis es común, como es el caso de México, Filipinas, la India, China, Haití y Guatemala. También en personas que usan de drogas o que trabajan en laboratorios de microbacteriología o que viven en entornos de alto riesgo o que comparten hogares, el hogar con muchas personas. También en personas que tengan ciertas afecciones que como diabetes mellitus, como había mencionado mi compañera, que es un factor de riesgo para padecer tuberculosis. Entonces, pues considerando esto, aquí en México la prueba de tuberculina sería positiva con una induración de 10 milímetros o más. En cambio, una induración de 15 milímetros o mayor, pues ya se considera una reacción positiva en personas que no tienen ningún factor de riesgo para padecer tuberculosis. Bueno, ahora para tratar la tuberculosis, pues este tratamiento consta de 2 fases. La fase intensiva, donde se ocupan los fármacos rifampicina, que es el agente antituberculoso más importante y más potente, y su dosis estándar es de 600 miligramos al día. También la isoniazida sirve tanto para la tuberculosis activa y también para la latente. Su dosis habitual es de 300 miligramos. La piracinamida de 1.500 a 2.000 miligramos al día y el estambutol. Este es el menos potente, pero pues muestra sinergia con otros fármacos del régimen estándar de este tipo. En esta primera fase se debe tomar de lunes a sábado hasta completar 60 dosis o 4 semanas, 2 meses. 8 semanas, 2 meses. Y la administración es en una toma, o sea, una al día. Y después, posteriormente a que se termine, se complete esta fase, pasamos a la fase de sostén, donde se toma intermitentemente 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, hasta completar 45 dosis o 4 meses. Y los fármacos aquí son la isoniazida y la rifampicina. Bueno, ahora como medidas de prevención, pues lo principal es evitar este contacto cercano con personas que ya tengan tuberculosis pulmonar, ya que alrededor del 30 al 40% de las personas que tienen este contacto llegan a padecer tuberculosis pulmonar latente. Y bueno, igual si hemos tenido este contacto con alguna persona infectada, algún paciente, en el caso de los médicos, pues es importante acudir a consulta, si es posible que se haga una radiografía o alguna de las pruebas que ya mencionaron mis compañeras. Y bueno, de igual manera identificar estos factores de riesgo que ya se habían mencionado. Y si hay alguna enfermedad que esté en el grupo vulnerable, como son la diabetes, VIH o algún tipo de cáncer, pues también tratar de controlarlos, tratar de llevar a cabo el tratamiento que ya se había establecido para estos pacientes y llevar este control para disminuir este riesgo de padecer tuberculosis pulmonar. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario que quiera hacer. Muchas gracias por asistir y muchas gracias por su tiempo. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias a todos, esperemos que se hayan llevado algo y pues nada. Y que tengan bonito día.